Crystal City, Virginia. 1 de agosto de 1992. Un salón de hotel, una subasta gubernamental. 2.000 joyas expuestas sobre mesas. Relojes, anillos, cadenas de oro, todo incautado a narcotraficantes en 133 casos a lo largo de 16 estados. La mayoría ostentosa, algunas hermosas. Y luego, una pieza que dejó a todos sin aliento, un colgante de oro del tamaño de un pectoral, bordeado por 84 rubíes y engastado con 229 diamantes. Esos diamantes deletreaban algo, Las Vegas Eric. El subastador negó con la cabeza. Un mayorista de Miami se inclinó y dijo que nunca podría revenderse, excepto a alguien llamado Eric o a quien estuviera dispuesto a desmantelarlo por las piedras. El hombre que encargó ese colgante ya cumplía 10 años sin libertad condicional. El gobierno federal ahora era dueño de su nombre, y lo estaba vendiendo diamante a diamante. Memphis, Tennessee, 30 de junio de 1960. El mismo año en que un abogado de Memphis llamado Benjamin Hooks luchaba contra casos de segregación en los tribunales de la ciudad. La misma ciudad donde una huelga de basureros 8 años después llevaría a Martin Luther King a sus últimos días. Memphis tenía ese tipo de peso. Hermosa y brutal a partes iguales. Una ciudad que podía inspirar un movimiento y quebrar a un hombre en el mismo aliento. Eric Eugene Bohan nació en el lado sur de esa ciudad. Y permítanme ser directo, el sur de Memphis en los años 60 y 70 no era un lugar que te ofreciera muchas opciones. La geografía racial estaba férreamente establecida. Buenos trabajos, buenas escuelas, buenas calles, todo eso estaba al otro lado de una línea invisible que la mayoría de la gente del barrio de Eric nunca cruzó. Lo que tenías era tu cuadra y tu familia. Lo que tenías eran tus ojos observándolo todo, calculándolo todo. A mediados de sus 20 años, Eric Bohan había calculado su jugada. Ahora, hablemos del momento, porque el momento lo es todo en esta historia. La organización Bohan se construyó sobre cocaína en polvo, no sobre crack. Esa distinción importa más de lo que la mayoría de la gente cree. El crack no se extendió por las ciudades estadounidenses hasta 1984. Para 1987, estaba disponible en todos los estados del país, excepto en 4. La epidemia golpeó con más fuerza entre 1984 y 1990, remodelando comunidades enteras, inundando las calles y desencadenando las leyes federales de sentencias más agresivas en una generación. Pero Bohan ya estaba en movimiento antes de todo eso. Construyó su operación en la estrecha ventana justo antes de que el crack lo cambiara todo. La última era en la que el polvo todavía era el rey, cuando un hombre que controlaba una conexión directa desde Los Ángeles hasta Memphis podía sentarse en la cima de la economía de drogas de toda una ciudad. No solo construyó una organización de drogas, construyó una familia. Y lo digo literalmente. Algunas de las personas que entraron en su círculo no solo trabajaron para Eric Bohan, sino que adoptaron su apellido. Se llamaban a sí mismos Bohans. No porque hubieran nacido con ese nombre, sino porque lo eligieron. Porque en ese mundo, el nombre significaba algo. Significaba que estabas conectado a algo real, algo organizado. Algo que movía grandes cantidades mientras todos los demás traficaban en las esquinas. La familia Bohan, parte de sangre, parte elegida, todos involucrados. Y en el centro de todo, un chico del sur de Memphis, que creció observando una ciudad que no tenía planes para él. Él tenía planes diferentes. Toda operación de drogas seria necesita 3 cosas: un producto, una ruta de distribución y una fachada. Eric Bohan tenía las 3. Y la forma en que las reunió a mediados de sus 20 años, desde el sur de Memphis, fue francamente impresionante, de la manera más incómoda posible. Empecemos por el producto, cocaína en polvo de alta calidad, que llegaba directamente desde Los Ángeles, California. No de un intermediario en Nashville, ni de algún contacto a 2 ciudades de Los Ángeles. Bohan fue a la fuente, estableció una relación directa y la consolidó. La proveedora de California era una mujer llamada Sharon Knox. Y el acuerdo era simple: el dinero de Memphis iba al oeste, la cocaína de Los Ángeles venía al este. Limpio, eficiente, rentable. Los registros judiciales federales documentan exactamente cómo funcionaba. Y el testimonio es tan preciso como cualquier libro de contabilidad.
La ruta de distribución funcionaba como un reloj. Los correos transportaban cientos de miles de dólares en efectivo desde Memphis hasta Los Ángeles. Una entrega documentada, confirmada en los registros judiciales federales, involucró el intercambio de 140,000 dólares en efectivo por 8 kilogramos de cocaína. 8 en una sola entrega. Y ese no era el límite. Fue solo un viaje que los federales lograron documentar. Para cuando el FBI comenzó a captar la operación en vídeos de vigilancia, y ya llegaremos a eso, la cantidad de dinero que se movía en una sola reunión en un solo día oscilaba entre 100,000 y 170,000 dólares. Ahora, la fachada, toda operación de este tamaño necesita una cobertura legítima. Un lugar donde el dinero tenga sentido. Un lugar donde la gente pueda ir y venir sin levantar sospechas. Para la organización Bohan, ese lugar era un club nocturno de Memphis llamado MRBS. La familia Bohan era dueña. Era real. La gente iba allí. Había música, se servían bebidas, y en algún lugar, en la parte trasera, el centro de operaciones de un imperio de cocaína llevaba sus cuentas. Permítanme aclarar algo sobre el papel de Eric Bohan en todo esto, porque él era muy específico al respecto, tanto con sus abogados como con cualquiera que le preguntara. Decía que nunca tocó la cocaína. Ni una sola vez. Bohan se posicionó como el arquitecto, el que construyó la estructura, gestionó las relaciones y dio las órdenes. El producto siempre pasaba por otras manos. Y esa distancia no fue accidental. Fue por diseño, razón por la cual el trabajo del gobierno federal fue mucho más difícil. En un momento dado, los agentes federales colocaron un dispositivo de rastreo en el coche de Bohan. Una táctica de vigilancia estándar. Se estacionaron calle abajo y observaron. Y entonces alguien salió de la casa de Bohan, encontró el rastreador, lo quitó del coche y volvió a entrar. Así, sin pánico, sin confrontación, sin huir. Alguien simplemente salió, lo manejó y regresó. Bohan siguió operando. Los federales siguieron observando y la cocaína siguió moviéndose. Más de 100 kilogramos para cuando los tribunales finalmente contabilizaron las cifras. 100 kilogramos a través de un club nocturno, a través de una mujer en Los Ángeles, a través de correos que transportaban maletas de efectivo a través de las fronteras estatales. A través de un hombre que, según todos los testimonios que dio, nunca puso sus manos sobre el producto. Ese colgante con 229 diamantes no era solo una joya. Era una declaración: yo construí esto. Yo dirigí esto. Y no pueden probar que toqué un solo gramo. Esa es la voz de un hombre que creía que su aislamiento duraría para siempre. Earl Woods tenía otros planes. Aquí hay algo que los federales aprendieron por las malas sobre la organización Bohan. No se podía simplemente tirar de un hilo, porque cada hilo llevaba a otro miembro de la familia. Y ese miembro de la familia llevaba a otro. Y en algún punto, te dabas cuenta de que no solo estabas construyendo un caso contra un narcotraficante. Estabas construyendo un caso contra toda una casa. 17 de septiembre de 1987. Las cámaras de vigilancia del FBI estaban grabando una casa en la calle Monete en Memphis. ¿Y quién entra por la puerta? Eric Bohan. Y a su lado, Janet Bohan. Llevan un maletín. Dentro de ese maletín, dinero. El tipo de dinero que no tiene una nómina adjunta. Se sientan con la mujer que vive allí. Y para cuando se van, entre 100,000 y 170,000 dólares han sido contados, clasificados y entregados. Eso fue una tarde. Una casa, una cámara que la familia no sabía que estaba allí. Janet no solo estuvo presente ese día. En otra ocasión, ella personalmente recibió 7 kilogramos de cocaína de un CEO conspirador. 7 kilos entregados directamente a ella. Le dijo al hombre que los entregó que los llevaría a otro lugar. Sin dudar, sin drama, solo negocios. Luego está Tony Bohan Anthony. Él es quien más tarde se vuelve informante y testifica. Pero antes de ser testigo, es un participante, entrando en esa misma casa de la calle Monete y saliendo con entre 75,000 y 100,000 dólares en efectivo en una sola visita.
Tony sabía exactamente dónde estaba el dinero y exactamente a dónde iba. Estaba dentro de la máquina. Y luego está Linda Fay Mims, la cuñada de Bohan. Su casa en la calle Monete no era solo un hogar familiar. Era un nodo, un punto de recolección. Un lugar donde el producto y el dinero cambiaban de manos con suficiente regularidad como para que el FBI instalara una cámara afuera y la dejara funcionando. Cuando los agentes finalmente registraron la casa, encontraron un revólver calibre 38 cargado y rastros de cocaína. Linda fue condenada a 84 meses de prisión federal, 7 años para una mujer cuyo cuñado insistió en que nunca tocó el producto. Ahora, detengámonos un segundo, porque este es el punto en el que la historia deja de ser solo otro caso de drogas de los años 80 y empieza a convertirse en algo mucho más profundo y pesado. La familia Mims. Ese nombre, específicamente la tía, porque Eric Bohan no solo estaba conectado a la línea de sangre Bohan. Era un antiguo socio comercial de la tía de 2 niños que crecían en Memphis exactamente al mismo tiempo que su operación funcionaba a pleno rendimiento. Esos 2 niños eran Mario Mims, a quien el mundo conocería como Joe Gatti, y su hermano mayor Anthony Mims. Big Hawk Gatti nació el 19 de mayo de 1981. Lo que significa que durante los años pico de la organización Bohan, 1985, 1986, 1987, él tenía 4, 5, 6 años. Un niño, pero no un niño aislado de nada de eso. Él ha hablado públicamente sobre cómo era su hogar mientras crecía. Su madre, sus tías, lo describió llanamente: todos en mi familia se buscaban la vida de alguna manera. Describió cómo de niño iba a la cocina y encontraba bolsas de dinero en el congelador. Ibas buscando un helado, y en su lugar encontrabas $100,000. La organización Bohan no solo movía cocaína por Memphis. Estaba construyendo el entorno, la infraestructura, la cultura, la normalización de un cierto tipo de vida en la que crecería la siguiente generación de Memphis. Si eso es un legado o un daño, depende enteramente de quién salió herido y quién obtuvo ganancias. Cada organización tiene un punto débil. Y 9 de cada 10 veces, ese punto débil no es un mal negocio, un envío fallido o incluso una cámara de vigilancia en la calle Monete. Es una persona. Su nombre era Earl Woods. Y antes de que se imaginen a algún chico asustado de la esquina buscando una salida, entiendan lo que Earl Woods realmente era. No era periférico. No era un corredor de bajo nivel que fue atrapado y entró en pánico. Estaba dentro de la máquina. Almacenaba las drogas. Transportaba el dinero. Hacía las entregas. Viajaba en las furgonetas que iban y venían de Los Ángeles. Era el tipo de hombre que sabía dónde estaba todo porque él mismo había transportado la mayor parte, lo que lo convertía en el tipo de informante más peligroso que existe. Cuando Earl Woods comenzó a hablar con el FBI, no solo les dio nombres. Les dio toda la arquitectura, fechas, cantidades de dinero, direcciones, la mecánica específica de cómo la cocaína se movía de oeste a este y cómo el dinero se movía de este a oeste. Les dio a Sharon Knox en Los Ángeles. Les dio la casa de la calle Monete. Les dio las reuniones, los traspasos, las sesiones de conteo. Le entregó al gobierno un panorama completo de una organización que había estado funcionando durante años sin un solo cargo federal. El hilo fue tirado. Todo se vino abajo. 29 de noviembre de 1989, un gran jurado federal emitió una acusación formal. Eric Bohan, más de 20 coacusados. Toda la red acusada bajo las secciones 841 y 846 del título 21 del Código de los Estados Unidos, conspiración para poseer cocaína con intención de distribuir. El caso llevaba el nombre del hombre que lo construyó. La organización Bohan, oficial, registrada federalmente. Ahora, aquí está la parte que no esperaba cuando realmente investigué esta historia. Eric Bohan se declaró culpable pronto. No luchó en los tribunales. No puso a sus coacusados en el estrado para que se destrozaran mutuamente. No prolongó el caso durante años como hacen muchos capos, cambiando de abogados, presentando aplazamiento tras aplazamiento, con la esperanza de que en algún momento el jurado empezara a dudar de todo el asunto. Él aceptó su trato. Y luego, como lo expresó el Memphis Daily News años después, rápidamente se desvaneció en la oscuridad.
Mientras tanto, sus coacusados fueron a juicio uno por uno. Cada condena, un nuevo capítulo en el registro federal de lo que él había construido. Cada apelación, añadiendo más páginas a un rastro de papel que seguiría en las bibliotecas jurídicas décadas después. La organización Boan, documentada por completo, caso por caso, acusado por acusado. Un monumento a sí misma de la peor manera posible. Su sentencia, 10 años sin libertad condicional. Y mientras él estaba encarcelado durante ese tiempo, los alguaciles de Estados Unidos estaban en un salón de hotel en Crystal City, Virginia, poniendo su vida sobre una mesa para que extraños pujaran por ella. Los relojes, las cadenas, los anillos, y sí, ese colgante. 229 diamantes deletreando Las Vegas Eric, bordeado por 84 rubíes, del tamaño de un pectoral, bajo las luces de la sala de subastas. Mientras un mayorista de Miami decía a cualquiera que quisiera escuchar que era esencialmente inútil. El subastador lo miró y dijo, y cito directamente, algunas de las piezas son horriblemente feas. Toda la subasta recaudó alrededor de $1 millón. Las ganancias se dividieron entre el servicio de alguaciles y las agencias locales de aplicación de la ley que ayudaron a construir los casos. Las Vegas Eric estaba en alguna instalación federal mientras extraños discutían sobre el valor de su nombre en quilates. 10 años, sin libertad condicional, y ni una sola persona en esa sala de tribunal que pudiera probar que alguna vez tocó la cocaína. Ese aislamiento que construyó, se mantuvo hasta que no pudo más. Earl Woods se aseguró de eso. Salió y luego nada. No nada de una manera pacífica. Nada de la manera en que sucede cuando un hombre que alguna vez fue el centro de todo, de repente ya no lo es. El Memphis Daily News, años después, lo describiría con una frase que impactó más que cualquier lenguaje de acusación que haya leído en toda esta historia. Rápidamente se desvaneció en la oscuridad. Eso es todo. Esa es la frase. El hombre que construyó la organización de drogas más grande en la historia de Memphis, que movió más de 100 kilogramos de cocaína a través de una conexión directa desde Los Ángeles, que encargó un colgante de oro del tamaño de un pectoral con su nombre deletreado en 229 diamantes. Se desvaneció en la oscuridad, acumulando cargos menores, moviéndose por el sistema discretamente. Ya nadie lo observaba. Pero aquí está lo que esa frase no les dice. Y esta es la parte de la historia de Eric Boan que creo que se pierde cada vez que alguien la cuenta. Detrás de ese desvanecimiento, había un cuerpo que se destruía a sí mismo. Su propio abogado se paró frente a un juez federal y lo expuso claramente. Boan había estado consumiendo cocaína regularmente durante años. El mismo producto que juró nunca haber tocado. El mismo producto alrededor del cual había construido un imperio. Había estado en su cuerpo durante la mayor parte de su vida adulta. Para cuando el segundo caso lo alcanzó, ya había sufrido múltiples accidentes cerebrovasculares. Su salud era grave. Su mundo se había reducido a casi nada. Octubre de 2009. Agentes de la DEA observan la consulta de un médico en Memphis. El nombre del médico es Daniel Fearno, y es el objetivo principal de una investigación a largo plazo sobre el tráfico de medicamentos recetados. Había estado entregando recetas por la puerta trasera de su oficina, Xanax, Lortab, hidrocodone, a personas que luego las surtían y las vendían en la calle. Y una de esas personas que salía de la oficina de Fearno una tarde de octubre de 2009 era Eric Boan. Los agentes lo detienen. Lo registran. Encuentran 25 recetas a nombre de 10 personas diferentes. No su nombre, 10 nombres diferentes. Las había estado comprando a Fearno por $45 cada una, surtiéndolas en farmacias de Memphis y revendiéndolas con un margen de beneficio a traficantes callejeros. Permítanme poner eso en contexto por un segundo. Este es el hombre que una vez coordinó el intercambio de $140,000 en efectivo por 8 kilogramos de cocaína en Los Ángeles. Ahora está realizando una operación de reventa de recetas de $45 desde la puerta trasera de un médico. La caída desde ese colgante hasta ese estacionamiento es una de las trayectorias más pronunciadas que he encontrado al hacer este tipo de investigación. Y lo digo sin juzgar. La adicción no negocia con el legado. No le importa lo que hayas construido. Cooperó inmediatamente con los investigadores. Su abogado le dijo al tribunal que ser atrapado probablemente le salvó la vida.
Y un mes después de su arresto, solo un mes, sufrió otro derrame cerebral. El juez federal Thomas Anderson lo sentenció a 3 años de prisión federal. Antes de hacerlo, miró a Eric Boan y le dijo: aléjese de personas como el Dr. Fearno. Esa es la frase que cierra este capítulo mejor que cualquier cosa que yo pudiera escribir, dicha por el juez a un hombre que una vez tuvo la economía de drogas de toda una ciudad funcionando a través del club nocturno de su familia. 3 años por recetas de pastillas de $45, cooperando plenamente. El cuerpo ya desmoronándose. Así es como realmente termina ese tipo de vida. No un tiroteo, no un dramático veredicto judicial, sino un agente de la DEA en un estacionamiento. 25 recetas y 10 nombres falsos, y un juez diciéndote que te mantengas alejado de los malos médicos. La corona hacía tiempo que había desaparecido. Los diamantes habían sido vendidos. La ruta de distribución había sido desmantelada hacía 2 décadas. Todo lo que quedaba era un hombre tratando de mantenerse en pie. Hay un detalle en la cobertura del Memphis Daily News sobre la sentencia de Eric Boan por tráfico de medicamentos recetados que la mayoría de la gente pasó por alto. Y no los culpo. Es fácil de perder. Pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. El día de la audiencia de sentencia de Boan, en el mismo juzgado federal, 2 pisos más arriba, se estaban llevando a cabo los procedimientos previos al juicio en el caso contra Craig Pettis y los hermanos Lewis. 2 pisos, el mismo edificio, el mismo día. Una sala cerrando el capítulo final sobre el hombre que construyó el primer imperio serio de cocaína en la historia moderna de Memphis. 2 pisos más arriba, una sala comenzando el proceso de desmantelar la organización que vino después de él. Craig Pettis nació en 1976, 16 años después de Eric Boan. Creció en el barrio de Riverside, en el sur de Memphis, en la pobreza extrema, llegando a la mayoría de edad en los años 80 y 90, justo cuando la epidemia de crack estaba remodelando cada centro urbano de Estados Unidos. A mediados de sus 20 años, había construido un imperio de drogas que operaba en 8 estados. Forjó una alianza directa con el cartel de los Beltrán Leiva en México, documentada como la primera vez que una organización de narcotráfico afroamericana había sido aceptada como igual por cualquier cartel mexicano. Finalmente fue sentenciado a 9 cadenas perpetuas en 2013. El juez dijo que Pettis había cometido crímenes más graves que cualquier persona a la que hubiera sentenciado en el Distrito Oeste de Tennessee. Su medio hermano, por cierto, es de J. Paul de 36 Mafia, el grupo que puso el sonido callejero de Memphis en el mapa mundial y ganó un premio de la Academia haciéndolo. Realmente no podría inventar eso. Así que esa es la generación 2. La generación 3, ya la conocen. Mario Mims, nacido el 19 de mayo de 1981 en Memphis. Criado en los apartamentos Ridge en Frase por su madre y 3 tías, un hogar que él ha descrito públicamente como uno donde todos se buscaban la vida de alguna manera. Habló de ir a la cocina de niño pequeño y encontrar bolsas de dinero en el congelador cuando buscaba un helado. Su tía fue socia comercial de Eric Boan durante los años en que Gatti era demasiado joven para entender lo que eso significaba. Nombró su serie de mixtapes Cocaine Music. Su segundo álbum se llamó From the Dope Game to the Rap Game. La línea entre la biografía y la marca en ese catálogo es básicamente invisible. 3 generaciones, Boan, Pettis, CMG, todas documentadas, todas conectadas, todas Memphis. Y aquí está la cuestión de los linajes como este, no se anuncian. No celebran conferencias de prensa. Simplemente siguen avanzando generación tras generación. Cada una construyendo sobre lo que la anterior dejó atrás. El dinero, las conexiones, la cultura, la realidad normalizada de un cierto tipo de vida siendo el camino más visible disponible. Eric Boan no reclutó a Craig Pettis. No fue mentor de Yogati, pero construyó algo. Un modelo, un estándar, una prueba de concepto que la ciudad absorbió. Un juzgado, un día, 2 pisos de distancia, el viejo rey y el siguiente juicio. 31 de diciembre de 2023. Eric Eugene Boan murió el último día del año, a los 63 años. Había sobrevivido a 2 casos federales, múltiples derrames cerebrales, décadas de oscuridad y un cuerpo que su propio hábito de cocaína había estado desmantelando silenciosamente. Durante años. Llegó a los 63.
En ese mundo, en esa vida, eso no es nada. Memphis salió para el funeral. Los viejos, la familia, y entre ellos un hombre de traje negro que se acercó al ataúd abierto y permaneció allí visiblemente emocionado. Anthony Mims, Big Hawk, hermano mayor de Yo Gotti, figura clave en CMG, una de las discográficas de rap más poderosas del país. Publicó una foto del servicio esa mañana. La leyenda decía, Las Vegas Eric. Capo legendario. Capo legendario, de un hombre que creció en un hogar conectado a esta misma organización. Un ciclo completo ni siquiera empieza a describirlo. La recepción fúnebre se trasladó al Perinans Restaurant and Event Center, 6385 Winchester Road, Memphis. Sábado por la tarde, 13 de enero de 2024, 4:15 de la tarde. Un oficial de policía de Memphis en la zona escuchó disparos. Se dirigió hacia el sonido y encontró a dos hombres afuera del restaurante con múltiples heridas de bala. Anthony Mims, Big Hawk, de 47 años, fue trasladado al hospital y declarado muerto. La segunda víctima sobrevivió. El día antes de ser asesinado, Big Hawk había publicado en Instagram. La leyenda decía, no quieren enfrentarte. Quieren traicionarte. Mantente alerta para seguir vivo. Cuídate la espalda en todo momento. Lo publicó el día antes de morir en una recepción fúnebre para un hombre al que su familia llamaba una leyenda. Imágenes de vigilancia publicadas por la policía de Memphis mostraron una Ford Explorer blanca, llantas negras, cristales tintados oscuros, que se cree está relacionada con el tiroteo. A enero de 2025, no se han identificado públicamente sospechosos. La investigación sigue abierta. Lo que los fiscales revelarían más tarde en audiencia pública hizo que todo fuera más pesado. Durante el juicio de Justin Johnson, acusado del asesinato del rapero John Dolph en 2021, los fiscales del condado de Shelby alegaron que Big Hawk había puesto un encargo de $100,000 para matar a John Dolph. Un detective de policía de Memphis jubilado, el investigador principal del caso de John Dolph, testificó que Big Hawk se habría convertido en sospechoso de ese asesinato de no haber sido asesinado el primero. El Memphis Daily News una vez llamó a Eric Bwan el líder de la organización de drogas considerada la más grande de la ciudad. 20 años después de las acusaciones, estaba comprando pastillas por $45 cada una en la puerta trasera de un médico. 35 años después de las acusaciones, su funeral fue la ocasión para otro asesinato. Construyó un colgante con 229 diamantes deletreando su nombre. El gobierno lo vendió en subasta. Un joyero dijo que era inútil para cualquiera que no compartiera su gusto. Nació en 1960. Construyó la ruta de cocaína más sofisticada que Memphis jamás había visto. Se declaró culpable a los 29 años. Pasó el resto de su vida a la sombra de lo que había sido. Cuando murió, la ciudad se presentó. Big Hawk lo llamó una leyenda, luego fue a su recepción fúnebre y no regresó a casa. El colgante se ha ido. La organización se ha ido. El hombre se ha ido. Pero Memphis sigue escribiendo la historia que él comenzó.